social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes desde hace 7 años, y por eso este es un programa pionero de la radiodifusión venezolana, en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, RCR 750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, la dirección general. En la dirección, en la producción, en la gerencia de producción se encuentra Catherine Manzano. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, este servidor, Tomás Páez. Antes de presentar a nuestra distinguida invitada, decir dos cosas. La primera, la diáspora no cesa de crecer. Solo entre enero y febrero pasaron por el Darién 8.000 personas. Las solicitudes de asilo crecen en Europa, en los países de la Unión Europea, concentrados fundamentalmente en España, pero también en los Estados Unidos. Bueno, esto hace que la diáspora venezolana sea en este momento la más grande del mundo, incluso por encima de la ucraniana, que ha sido producida y provocada por esa invasión terrible, la invasión rusa, que ya lleva más de un año, recién cumplió un año. Decirles que el próximo viernes 17, el joven escritor Eduardo Sánchez Rugeles presenta su nuevo libro, El Síndrome de Lisboa. Un libro, yo estaba pensando cuando lo leía en el escritor peruano que escribió El Mundo para Julius, Bryce Echenique, porque es una novela que al mismo tiempo es un retrato sociológico sin pretender serlo, ojo, de la situación del Perú en ese momento. En este caso, el hermoso libro de Sánchez Rugeles es un retrato de esa terrible situación de los jóvenes y del país. Y bueno, de verdad que hay unas imágenes, como en pocas palabras, hace un retrato terrible de la situación de Venezuela y lo que ha ocurrido con sus jóvenes. Pero tenemos con nosotros a una muy distinguida y muy querida. Primero, es escritora, es periodista, es político, fue eurodiputado. No sé si sigue siendo eurodiputado en este momento, Marisa, pero eso nos lo voy a comentar ahora porque le vamos a hacer preguntas en esa. Ella es además vicedirectora de un periódico de larga data y de larga tradición, no solo por la cantidad de años, sino por su calidad, que es La Voce de Italia. Y bueno, yo creo que con esto, además dirigió Viceversa Magazine en Estados Unidos, ha estado trabajando en el tema de la cultura, eventos culturales en Nueva York. Digamos que tiene una amplísima experiencia. Le podemos preguntar por varias cosas a Marisa. Primero, por el tema de la libertad de expresión, dado que dirige un medio y las complicaciones que eso tiene en la Venezuela actual, en varios sentidos, no solamente en el de la libertad de expresarse, de la información que puede salir, sino en cómo se mantiene una operación de esta en un país que ha venido cerrando las puertas a la actividad privada y que en consecuencia afecta al financiamiento de los medios. Pero además nos interesa porque ha sido eurodiputada. Entonces en Venezuela hoy se está hablando de elecciones, de participación, de si la diáspora puede o no puede. Entonces queríamos arrancar
con esa pregunta de qué significa ser diáspora, qué significa esa cosa de los itálicos, que son como 200 y tantos millones de italianos en el mundo, qué significa ser representante de eso. Marisa, mil gracias por haber aceptado la invitación y dedicarle un tiempo restarle un tiempo a tus dedicaciones para dedicarlo a este programa, así que, y compartirlo con nuestra audiencia. Por favor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. De verdad me siento muy honrada. Sabes el aprecio que te tengo y el aprecio que tengo al trabajo que has estado haciendo durante muchos años. Así que muchas gracias, antes que nada eso. En realidad yo no fui eurodiputada, sino diputada en Italia, electa en representación de los italianos de América Meridional, o sea, desde Venezuela hasta Argentina. Lo cual ha sido una experiencia muy importante para mí, porque me permitió entrar en contacto no solamente con la inmigración italiana en Venezuela, sino con la inmigración italiana en los diferentes países de América Latina, y por lo tanto confirmar la diferencia que hay entre nuestras colectividades. En Venezuela, antes que pasara todo lo que ha pasado, emigrar en Venezuela fue un factor de emancipación, no solamente para los hombres, sino para las mujeres. Las mujeres italianas que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, entre los años 50, 60 y también 70, se han encontrado con un país en el cual las mujeres todas tienen oficio fuera de su casa. O sea, no es el concepto muy italiano y europeo en general de la mujer que queda en la casa, sino que las venezolanas están acostumbradas a trabajar o a tener digamos, actividades sociales, pero siempre algo que las lleva fuera de su casa. Además de eso, los hombres han podido emprender actividades en propio. Y, y así que eso siempre ha empezado como empresas familiares. Y en las empresas familiares, las mujeres eran las que estaban en la parte administrativa. Es lo mismo que pasó en mi casa, o sea, mi papá hacía el periódico y mi mamá era la que sacaba cuentas. O sea, y entonces, Por eso fue exitoso. absolutamente, absolutamente, porque si fuera por mi papá hubiera cerrado el periódico. Y entonces, claro, eso permitió a la mujer no solamente tener la obligación de salir de la casa, de aprender el idioma y además la posibilidad de manejar su dinero. Entonces, la diferencia después entre, por ejemplo, mi mamá y sus hermanas que habían quedado en Italia era enorme, de verdad muy grande. Ahora, esa primera generación, bueno, haciendo la comparación con otros países, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Colombia, eso ha sido muy diferente. En Perú y en Colombia, bastante similar, porque también ahí los italianos en gran parte han tenido actividades comerciales, industriales y tal. Pero Argentina, Chile, Uruguay, los italianos han llegado antes como manos de obra, también porque fue una inmigración más vieja, o sea, una inmigración que llegaba ya a comienzos del 900, a finales del 800. Entonces, una inmigración mucho más necesitada, mucho más pobre, realmente sin ningún instrumento cultural, sin educación y tal. En esa
comunidad se ha desarrollado mucho más y más rápidamente un interés político y una conciencia social. Por ejemplo, durante la época de la dictadura, muchísimos italianos, muchísimos hijos de italianos terminaron en las cárceles y desaparecidos. O sea, yo, por parte de mi esposo, tengo una familia también con los hijos desaparecidos. O sea, hubo porque eran obreros, porque eran agricultores, entonces se sentía más el empuje de la necesidad social y de la necesidad económica. Ahora, Marisa, una pregunta. Tú tenías allí, digamos, llegó una migración, como tú bien dices, hacia los países del sur, Brasil, Argentina, Chile, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, y en Venezuela fue básicamente en la década de los 40-50, con mucha fuerza, que llegó importante de la construcción en Venezuela se hizo con empresas italianas o de origen italiano o dirigidas por italianos. Ahora, hay una relación y ahí por ahí va la pregunta o las preguntas y me interesa sacar provecho de tu experiencia tanto en el tema de la libertad de expresión como, gracias por haberme corregido, como diputado del exterior, es decir, y eso es importantísimo en este momento en que en Venezuela se está discutiendo la participación política de la diáspora. Pero la diáspora construye puentes, la diáspora, yo mismo tengo familia, mi cuñado, que es así como mi hermano mayor y que fungió casi como mi padre, porque mi padre murió cuando yo era muy niño, entonces ese italiano, yo recuerdo que enviaban recursos es decir, había un proceso de circulación del capital, había esos puentes. Tú acabas de rescatar uno que yo no había visto, que me parece de mucho interés, que es el tema de la mujer. Ahora que acabamos de celebrar el Día de la Mujer, o de conmemorarlo, no sé, pues el Día de la Mujer es todos los días. Entonces, no sé, me gustaría que elaboraras un poco más allí, dada ese conocimiento que tú tienes como migrante, ¿no? Como familia de migrantes, ¿no? Sí. Sí, mira, yo recuerdo que me invitaron a un congreso de mujeres emigrantes y todo el mundo se quedó impactado porque yo llegué con mi estudio donde yo demostraba cómo la inmigración en Venezuela había sido un factor de emancipación para la mujer italiana, cosa muy diferente de la que había pasado en Europa o de la que había pasado en países como Brasil o Argentina, donde realmente la mujer sufrió muchísimo de discriminación, o sea, realmente las familias, pero la mujer tuvo una vida súper difícil. En Venezuela, por lo contrario, o sea, la gran capacidad que tuvo Venezuela de absorber y de permitir a los emigrantes de desarrollarse al máximo de su capacidad, claro, ha permitido una apertura al mundo, no solamente o sea, Venezuela era un país de gran cultura, era un país en el cual todo el mundo estudiaba, los muchachos que van al liceo, nunca tú oyes a alguien que pone en duda la universidad. O sea, después hay quien hace máster y tal, o quien no. Pero la universidad es un pasaje que nadie discute. Mientras que, por ejemplo, en Italia, la cifra todavía hoy de personas que entran a la universidad y la terminan es muy baja. Y en Italia todavía hoy hay un 35% de mujeres que no tienen una cuenta bancaria propia. O sea, estamos hablando de problemas que Ese dato sorprende, de verdad que es impresionante lo que estás diciendo.
y bueno, y más del 50% de las mujeres no tiene un trabajo, o sea, según sus propias capacidades y su profesionalidad, porque bueno, porque tiene que ocuparse de la familia, de los hijos, o sea, hay un sistema muy que hace muy difícil la vida de la mujer y por eso es que las mujeres tienen cada vez menos hijos y hay un problema ahora demográfico que no hay niños, o sea, siempre más bajo el número de los niños que nacen. Entonces, regresando a Venezuela, Venezuela fue un país que permitió realmente un crecimiento humano, no estoy hablando solamente económico, fue un crecimiento humano muy importante. Ahora, claro, cuando se crearon muchas empresas de diferente tipo, pequeñas, familiares, medias y grandes. Cuando llega toda la crisis y cuando empieza Chávez a cerrar empresas y a hacer la vida extremadamente difícil de las empresas, las primeras que cayeron fueron las familiares, porque la gente pensó, bueno, vamos a cerrar acá, no podemos seguir adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que esas empresas familiares daban trabajo esencialmente a otros italianos sin pagarles nunca las contribuciones, porque era toda una cosa familiar. Ok, tú trabajas, yo te pago, total, nadie te quita de acá. El día, ¿sabes? Entonces, cuando cierran, empieza la pobreza entre la comunidad italiana. Y ahí fue cuando comenzó la conciencia política también de los italianos, porque antes el inmigrante, digamos, medio, o sea, el mensaje que daba a los hijos era, tú eres extranjero, no te metas en política, deja que la política la hagan los venezolanos. Tú pórtate bien, estudia, construye, hace tal, pero no te metas en política. Cuando llega todo este problema, claro, llega con una generación, una segunda generación adulta ya. Y entonces, o sea, era imposible seguir diciendo a los hijos, no te metas en política, porque ellos mismos sintieron la necesidad de hacer política. Y ahí hubo un cambio importante dentro de la comunidad en su percepción de participación política. A favor Ok, de todo. ok, pero estás pensando y estás refiriéndote a una de las dimensiones de la política, es decir, el migrante en el país de acogida, en el país de recepción, en primera y en segunda generación, lo que está diciendo comienza a hacer política en Venezuela, comienza a involucrarse. Hay algunos dirigentes y algunos nombres en algunos de los partidos políticos que suenan muchísimo, además de origen italiano. La otra pregunta, porque es la otra dimensión, es la participación política de los italianos en Italia, ¿no? Es decir, que ocurre en muchas comunidades, ocurre con la gente de Ecuador, Colombia, Francia, República Dominicana, que con Portugal, zonas y regiones de México que incorporan y se vinculan con sus nacionales en Estados Unidos, que promueven la participación, ese interés por la política, ya no solamente en el país de acogida, sino también en el país de origen. ¿A qué obedece? ¿Cuáles son las otras razones? Porque estás diciendo que las razones fundamentalmente fueron económicas en el caso de Venezuela, o me equivoco. No fueron totalmente económicas, sino que de repente, en ese momento, todo el mundo empezó a tomar conciencia de la política, todo el mundo empezó a entender que tú te puedes desinteresar de la política, pero la política nunca se desinteresa de ti, entonces toma decisiones para ti. O sea, eso es un concepto que
de repente le llegó a todo el mundo, yo creo, en Venezuela, no solamente a los italianos, pero los italianos que habían quedado alejados de la política se empezaron a acercar y a involucrar y a ser activistas, te digo, en los diferentes bandos. Aquí no estoy hablando de... Ahora, afuera, las comunidades que están afuera, sobre todo las comunidades que salen por una gran necesidad, como pasó en Italia durante la posguerra, o como está pasando ahora en Venezuela, o como pasa con los países centroamericanos y eso, mantienen muy fuerte el interés hacia el país y las ganas de trabajar y de aportar a ese país. Ahora, Italia ayudó ese proceso a través de unas instituciones intermedias. O sea, Italia tiene una institución que se llama Comites, que es el Comitato de los Italianos en el Exterior, que la compone un grupo de personas electas por la misma comunidad. Entonces, por ejemplo, aquí en España tenemos 2 comités, en Venezuela hay 2 comités, uno de la parte de Maracaibo y uno en Caracas, y estas personas tienen, digamos, como la responsabilidad de hacerse eco de los problemas de referir ese tipo de problemas, o sea, a un poco a la embajada, a tener ese contacto con la embajada, con el consulado, o sea, con las estructuras diplomáticas. Pero dentro de esa comunidad de los comités, ellos mismos eligen un grupo de personas que los representa en Italia. Y entonces en Italia, que se llama el Consejo Generale degli Italiani all'Estero, es una institución que en Italia se relaciona con los ministerios, con las regiones y con los parlamentarios electos en el exterior, o sea, los parlamentarios que eligieron en Europa, en América Latina y donde sea. Espérate, para no cortarte, porque ahorita vamos a un corte en un minuto. Entonces no quisiera cortarte en ese momento, sino que desarrollaras toda la idea y dejarte 2 preguntas en el aire. La Declaración de los Derechos Americanos, por un lado, y la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos de los Ciudadanos en el mundo. Estamos hablando, en el caso del segundo, en el 1976, que fue firmado por 170 y tantos países, dice que y reconoce que los ciudadanos tienen derecho a votar y a ser elegidos, no importa dónde vivan. Tienen derecho a ejercer la función pública, no importa dónde vivan. Pero de eso, para que continúes después en la segunda parte, hablándonos de la institucionalidad que fue creada por Italia para atender su relación con su diáspora. Entonces, me gustaría que lo hiciéramos en la segunda parte. Entonces, por favor, desconéctate en este momento y te vuelves a conectar al mismo link para la segunda parte del segundo segmento del programa. Perfecto. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguir nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes.
es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso con nuestro segundo segmento del programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Tenemos una distinguida invitada, Marisa Bafile, quien es periodista, escritora, además comunicadora, vicedirectora del diario La Voce d'Italia en Venezuela y en el mundo, por supuesto. Ha sido diputada del exterior en el Parlamento europeo, en el Parlamento italiano, y además ha dirigido proyectos de comunicación en Nueva York con Viceversa Magazine. Con Marisa estábamos conversando y dejamos en el aire varios temas, porque me parece que en este momento en el que Venezuela debate si la diáspora debe o no participar, estamos hablando del 22-23% de la población. Como decíamos al principio del programa, tenemos casi 8 millones de venezolanos fuera digamos, en la nueva geografía, en otras. Y eso es lo que me permite empalmar con esa noción de los itálicos, que es la noción glocal, digamos, que es lo local y lo global, desde donde estás, cómo participar, y ese reconocimiento a la presencia de italianos en el mundo. Entonces, ese es un primer punto. En el caso venezolano, nosotros carecemos de cifras oficiales acerca de la diáspora, es decir, que para el Estado venezolano, para la institucionalidad del Estado venezolano, la diáspora no existe. Digamos, si no existen números, no existe el fenómeno. Entonces, eso contrasta con la visión que tiene Italia, que ha construido, incluso ha creado instancias para promover la participación de sus ciudadanos en el exterior. Y lo empalmo con estas dos leyes marco globales que ha firmado Venezuela, que por un lado es la ley de derechos civiles, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1976 y el Acuerdo de las Américas, que llaman al Estado a abstenerse, además lo dicen así, abstenerse de prohibir, impedir, obstaculizar el derecho
al ejercicio al voto, el derecho a la participación. Tú mencionabas, y te voy a dejar hablar un largo rato para que nos expliques, porque has sido diputada, es decir, que lo puedes contar con pelos y señales. Eh, Tú has señalado eso, que además se produce una votación en la que participó Venezuela, que además hay que reconocer que en términos de números italianos, comparativamente estamos muy por debajo. Eso significa que lo has hecho muy bien para haber sido electa. Bueno, porque en un partido de fútbol en Italia uno no sabe quién juega contra quién, si es Italia contra Argentina o Italia contra Italia, ¿no? Incluso en el propio caso de Brasil hay zonas del sur de Brasil completamente italianas. Entonces, el tema de la confianza, ¿no? Es decir, ese es un asunto clave, es un asunto de respeto a la institucionalidad, a ese comité, respeto a la norma, respeto a reconocimiento de, y puedes hacer campaña y tienes unas sillas garantizadas para los diputados del exterior. Por favor, dinos cómo se hace eso, porque Venezuela en algún momento, estos 8 millones de venezolanos que están fuera, van a decir, nosotros no solamente queremos votar, nos lo han dicho ya en el estudio, no era a propósito del estudio, pero salió, queremos también ser representantes de los intereses de esa diáspora fuera. Y eso no está contemplado ni siquiera en la Constitución venezolana. Digamos, en la Constitución venezolana está considerado la participación del venezolano en la elección de la máxima autoridad, cosa que es importante, eso ya lo están haciendo un creciente número de países, pero no así en lo que es la elección del Parlamento, eso está excluido. Y ahora en este momento incluso está en discusión. Entonces, por favor, expláyate. Sí. Bueno, en Italia en un primer momento, o sea, ese concepto de que todo el mundo tenemos el derecho de votar y ser votado, se diluía en el sentido de que tú podías presentarte como parte de la lista de los candidatos en Italia, pero como un italiano más. Entonces, obviamente no entrabas en ninguna lista porque nadie te conoce y tú estás viviendo afuera y a nadie le importa darte una silla a ti en vez de dársela a un italiano, ¿no? Que está viviendo allá. Entonces llegó esta modifica constitucional y se decidió que había un cupo de puestos dentro del Parlamento que se asignaban a 5 circunscripciones, o sea, el mundo se dividió en 5 partes: Europa, África, Oceania, Asia y Australia, Norteamérica y Centroamérica y América Meridional, perdón, 4. Entonces, cada una de estas circunscripciones tiene derecho a una cantidad X de diputados y senadores digamos, dependiendo de la cantidad de italianos que viven en esa circunscripción. Entonces, la más grande es Europa, pero inmediatamente después viene América Latina y después América Meridional y al final Australia, África, Oceanía y Asia. Entonces, eso permitió crear unas listas en el exterior y darle la posibilidad a los italianos que están en el exterior de votar por unos candidatos propios, que por lo tanto, cuando se sientan en el Parlamento, tú vales igual que cualquier otro parlamentario, o sea, nadie sabiendo de dónde vienes, pero tú trabajas para los intereses de tu circunscripción, así como el que salió candidato de Cerdeña trabaja para los intereses de Cerdeña. ¿Entiendes? Entonces, eso ha sido un paso adelante importantísimo, porque finalmente los italianos tuvieron que ver que existía realmente un mundo fuera. Y, por ejemplo,
una vez hablando así en una reunión en la comunidad, estábamos en el centro italiano, un parlamentario de la oposición, o sea, que no era de mi partido, era del partido opuesto, pero con el cual habíamos hecho también varias cosas, porque yo siempre busqué como una comunicación entre los diferentes parlamentarios para ayudar a Venezuela. O sea, a mí lo que más me interesaba era hacer cosas para Venezuela. Entonces, a mí, si la ayuda me llegaba de la derecha o me llegaba de la extrema izquierda o de donde me llegara, yo aceptaba, ¿no? Esa comunicación, nunca fui sectaria. Y entonces él dijo, antes que llegara Bafil al Parlamento, nosotros no sabíamos Venezuela ni dónde estaba. Y se empezó a hablar de Venezuela desde que ella llegó. Y esa es la función de un parlamentario que viene del exterior. Es obvio que si yo voy como representante de Venezuela en España, yo voy a luchar para que los venezolanos que estén en España, tengan, qué sé yo, la jubilación de una cierta manera, de que se les ayude cuando tienen determinadas situaciones, que se les ayude en materias de salud, o sea, lo que sea. Lo mío era mucho eso de la salud, que eran problemas que existían en Venezuela y también en otros países. Entonces, es fundamental y sobre todo para países que tienen diásporas tan grandes como es Italia y Venezuela, que son muy similares, porque si tú vas a ver, España también tuvo su diáspora, pero España fue al 90% en América Latina. Italia no, y Venezuela tampoco. En todas partes consigues un italiano y en este momento en todas partes consigues un venezolano. Entonces no es lo mismo el problema que tiene el venezolano que está en España al que tiene el venezolano que está en Estados Unidos o al que tiene el venezolano que está en Noruega. Y tenemos venezolanos en todas partes. Ok, Marisa, tú dices una dimensión que creo que arroja más elementos para justificar la importancia de la participación de la diáspora, no solamente como electores, sino como como candidatos. Que es eso que tú señalabas, que yo no, bueno, Venezuela, cuando yo llego, nadie sabía dónde estaba Venezuela. Ahora yo llego hablando de Venezuela, es decir, aportas información, pero al mismo tiempo tú estás trabajando por los italianos que están en Venezuela, pero que también están en Brasil, que también están en Argentina, porque tú representas esa circunscripción y tienes que ponerte de acuerdo con todos los... Entonces, toda esa agenda de problemas, la agenda de los jubilados y los pensionados, de los niños apátridas, de la gente que, incluso de cosas tan... estaba pensando en la experiencia colombiana de la señora de Riohacha que montó el cementerio para atender a los venezolanos, ¿no? Porque hay venezolanos que están en una situación crítica y que no tienen cómo ni siquiera caer muertos, digamos, cómo ser enterrados. Entonces, todos esos temas lo que hacen es justificar aún más la importancia de tener una representación institucional, por supuesto, de la diáspora en el Parlamento. ¿Cuáles son las otras razones que tú crees que podrían justificar aún más esta necesidad? Mira, las otras razones igualmente importantes son las relaciones de Venezuela con los otros países, porque las relaciones políticas serias, Tomás, serias, no las puede hacer la persona de la calle, no puede, ¿entiendes? No tiene los instrumentos y no está en los lugares justos. Entonces, a veces, ese tipo de participación que es totalmente espontánea corre el riesgo de hacer más daño que beneficio, ¿ok? Entonces, es muy importante filtrar
esas ganas, de esa necesidad de participación y transformarla en realmente una fuerza que pueda tener un impacto dentro de los gobiernos de los países amigos, dentro de las diferentes fuerzas políticas de los países amigos, de los países donde está viviendo esa diáspora. Entonces, esa parte también es importantísima, porque esa parte se transforma en mayores relaciones económicas, en mayor interés humano hacia problemáticas que son de Venezuela y que de repente en el exterior no las conocen con cliché que no representan la realidad. Entonces, y además hay una persona que tiene suficiente conocimiento desde adentro para hablar con sus connacionales y explicarles cuáles son, según su opinión, las posibilidades que habría que emprender para cambiar cosas o mejorar cosas tanto en Venezuela como dentro de la diáspora venezolana. Entonces, o sea, eso mismo pasaba en Italia. En Italia había de repente movimientos de ciudadanos que llegaban a Italia hablando de una cierta manera sin filtrar, porque tú sabes que la política no es solamente escuchar a la gente, trabajar para la gente, que es lo que debería ser realmente, sino también lograr que ese mensaje llegue realmente al otro. Y si tú no lo filtras, si tú no sabes dónde estás viviendo y cuáles son los códigos de escucha del lugar en el cual estás viviendo, tú dices esas cosas y tú dices una cosa y los otros entienden otra. ¿Entiendes? Okay. Perfectamente, pero fíjate, Marisa, acabas de señalar dos cosas. Uno, la capacidad de escuchar, digamos, porque la política tiene que estar basada sobre los requerimientos, expectativas, necesidades de la gente. Si no, no es posible, ni siquiera construyendo el mejor discurso, poder conectarse, ¿no? Y eso es credibilidad, eso es confianza, de la cual carece un estudio reciente hecho por una unidad del Banco Interamericano de Desarrollo, muestra que este es uno de los grandes problemas de Latinoamérica y al final parte del tema de por qué se van las empresas de un país o por qué cierran o por qué las inversiones no se hacen, tienen que ver con la inseguridad que es: yo no creo en el sistema judicial que tú tienes, yo no creo en el marco legal que tú me estás ofreciendo. Pero eso requiere... nosotros ahorita estamos terminando varios estudios también, además del trabajo de conexión de la red, que es con esa relación de circulación del capital humano. Es decir, esos italianos que llegaron a Venezuela, que invirtieron en Salerno, en Sicilia, en Calabria, porque básicamente fue como del Mezzogiorno, digamos, la parte sur de Italia, y ves incluso ciudades que son donde creo que hay más venezolanos que están llegando, ¿no? Y que hubo relación, que construyeron sus casas, que hicieron inversiones, que hicieron negocios. Esa circulación del capital humano es un reconocimiento y requiere institucionalidad para abordarla. Eso que ha hecho Italia, que ha hecho Canarias, que ha hecho Galicia, que ha hecho Irlanda, que ha hecho Nueva Zelanda, Venezuela está como dificultada, digamos. Entonces, en el caso de Venezuela, hay que hacerlo de otra manera, hay que hacerlo desde la sociedad civil, pareciera, empujando y creando redes y nexos. Y para que sigas, un tema que a mí me parece importantísimo es
nosotros estamos perdiendo un conjunto de posibilidades que ofrece la Comisión Europea con distintas iniciativas, inversiones, promoción de sectores específicos, todo este tema de la economía verde, la internacionalización de la... Entonces, tener presencia en ambos lados es una enorme ventaja en esa nueva geografía. Absolutamente, absolutamente. Ahora, sí tienes razón de que lamentablemente en este momento hay que trabajar de otra manera para favorecer tanto Venezuela como a todos los venezolanos que están en el exterior. Pero es verdad también que muchas veces uno no sabe tampoco cómo utilizar ciertos recursos, sobre todo recursos del Banco Mundial o recursos de la Unión Europea. Y bueno, eso es algo que deberíamos implementar dentro de... Y otra cosa es la comunicación. La comunicación es fundamental porque uno llega a otro país. O sea, cuando papá hizo La Voce d'Italia, ¿por qué la hizo? Papá llegó a Venezuela con un viaje premio del diario donde él trabajaba. Y cuando llegó y vio esa gran masa de italianos que llegaba, que no conocía nada, que no sabía cómo moverse, que no recibía informaciones de Italia, porque obviamente era una época en que no había la posibilidad de recibir informaciones, él dijo, yo voy a hacer un periódico aquí porque esta gente necesita un medio de comunicación que los represente. Entonces, igualmente, ¿no? También esa parte, desarrollarla, porque en la medida en que la sociedad civil construye sus instituciones, obviamente se vuelve cada vez más fuerte, es también más consciente a la hora de pedir y asumir responsabilidades colectivas, puede hacerlo en diferentes áreas y así se va preparando también una posible clase política que en el momento en que Venezuela se pueda realmente hablar de políticos, de diputados que representen los venezolanos en el exterior, ya esta gente tenga un conocimiento profundo, tenga la posibilidad de darse a conocer y sobre todo tenga los inputs que necesita para luego poder construir un puente entre esa diáspora y Venezuela y entre el país en el que vive y Venezuela. Entonces, mira, yo creo que en esta etapa deberíamos todos construir en función de grupo y no en función, digamos, individual. O sea, dejar de lado lo que son las necesidades o digamos, las metas y las ambiciones, todo muy, o sea, no es una crítica en absoluto, o sea, todos tenemos eso, pero quizás en este momento Venezuela, pero también nosotros los venezolanos en el exterior, necesitamos una visión diferente, necesitamos construir una visión diferente, horizontal, mucho más horizontal, y mucho más humilde quizá, o sea, de escuchar, de saber, de ver las diferencias. Obviamente no es lo mismo lo que podemos decir nosotros aquí y lo que pueden decir en Colombia o en Perú o en Chile, donde los venezolanos reciben, pero al mismo tiempo, o sea, existe ambas cosas, ¿no? Por un lado, todo el mundo te dice, no, los venezolanos son una riqueza, están preparados y todo, pero cuando son muchos, empiezan
o sea, los problemas de racismo, de xenofobia. Y además aquí en España también hay muchos problemas, porque hay muchos venezolanos que están realmente con problemas de sobrevivencia. Así es. Ahora, Marisa, estamos ya cerrando, nos quedan unos poquiticos minutos. Tú sabes, tú conoces de esto mejor que yo porque el tiempo en los medios es implacable. A mí me quedan como varias cosas bueno, me quedan muchísimas cosas, pero algunos elementos como fundamentales. Uno, la importancia de la participación. Dos, la importancia de la confianza. Esta se construye a partir de escuchar, pero también de construir discursos que se adecúen a la realidad, que se conecten con la gente, ¿no? Y conectarse con la gente no es fácil. Digamos, requiere un esfuerzo de comunicación. Pero además, otras de las cosas señaladas, la importancia de la participación de la diáspora. Entonces, cuando uno escucha que no, bueno, que ahí no hay recursos, que posiblemente, o que no hay infraestructura, que tú dices, bueno, pero es que esta no es la discusión. La discusión, si tú te quieres comunicar incluso sin internet, y si además tienes internet, que bueno, pues si te quieres comunicar hasta con señales de humo. Entonces, si quieres hacer que la gente participe, puedes hacerlo vía internet o vía correo, digamos, que tienes desde los mecanismos más tradicionales. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer aquí es muy grande porque el cumplir y poder lograr la segunda parte del derecho civil y político, que es el derecho a ser elegido, es el derecho a ser como tú, miembro de un parlamento, en este caso el italiano, requiere un cambio constitucional en Venezuela y eso es una de las tareas pendientes. Entonces, gracias de verdad, Marisa, bueno, por tu experiencia, por tu conocimiento, por haber dado a conocer a Venezuela, por haber conectado a Venezuela con Italia y seguir haciéndolo. Y bueno, tienes como 30 segundos o 25 para ir cerrando el programa. Mil gracias, Marisa. No, muchísimas gracias, de verdad, Tomás, te agradezco muchísimo esto. Como habrás entendido, son temas que me apasionan, son temas que me tocan en el profundo. Creo mucho en la inmigración, considero que es una suerte haber nacido hija de inmigrantes. Y nada, me gustaría mucho poder hacer mucho más para mi país, que es Venezuela, al fondo. Yo nací en Venezuela, o sea, puedo tener mucho de italiana, pero mi terruño es allá. Claro, como decía Sergio Ramírez cuando hablaba de a quienes le quitaron, a quienes desterraron, es decir, uno tiene una patria, pero tiene muchas patrias, y yo creo que eso es lo importante y además conectas. Así que, bueno, mil gracias, Marisa, por lo que haces, mil gracias por tu tiempo, y a nuestra querida audiencia global, como todos los lunes a esta hora, en este su espacio, La Voz de la Diáspora, en buen provecho. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.